Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y ya le decía, el tema del coronavirus en el país es la nota de todos los días. Se elevó la cifra de fallecimientos en México. Según el último informe de la Secretaría de Salud, en el país se reportan 239,079 mexicanos que han perdido la vida. El día de ayer se reportaron 484 decesos más. El país contabiliza ya 2,771,846 casos confirmados de la COVID-19. 17,408 casos se registraron tan solo ayer martes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se subió tanto? Según las autoridades, tanto federales como locales, los hospitales y las clínicas no reportan durante el fin de semana. Son pocas las que hacen este reporte diario. Y en estos días, muchos dicen entre el martes y el miércoles, se suman todos los casos del pasado fin de semana. Esperemos que esto sea así, porque los contagios a un nivel de 17,408 en un solo día es algo que sí nos debe de poner atención, que debemos de poner atención en nuestro cuidado. El gobierno de Jalisco decretó el cierre de bares y antros durante el próximo mes de agosto. El gobernador Enrique Alfaro anunció que debido al incumplimiento en los aforos y la falta de protocolos sanitarios para evitar contagios, la Secretaría de Salud local decidió suspender la operación de esos establecimientos. El mensaje es contundente. Tenemos que regresar a clases y primero está la educación antes que la fiesta. Por eso la Mesa de Salud ha decidido que se cancela durante todo el mes de agosto la operación de bares y antros. Así de claro, vamos a generar con la Mesa Económica, hemos dado ya la instrucción, una bolsa de recursos extraordinaria para poder apoyar al personal de estos giros y actividades con su salario, para que los meseros, la gente de la administración, los de limpieza, para que todas esas personas tengan un ingreso garantizado durante este mes, vamos a desarrollar una bolsa para ayudarlos. Pero los bares y antros, ante la negativa de cumplir con los protocolos sanitarios y ante la evidencia de que es la población joven en este tipo de lugares la que se está contagiando, quedan suspendidos porque primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre. Así de claro. Bueno, por si no lo habían entendido, ahí lo aclaró el gobernador de Jalisco, muy a su estilo, ¿no? Con estas palabras que según él le llegan a los chavos. Si es que realmente así es. También se identificó en el estado de Jalisco que en los partidos de fútbol, sobre todo obviamente en las de Chivas y el de Atlas, se han relajado las medidas de seguridad, no se respeta la sana distancia y sobre todo, lo hemos visto en las imágenes para quienes ven estos partidos, hay personas sin el cubrebocas, por eso Enrique Alfaro advirtió que si en los estadios de fútbol siguen relajando las medidas de cuidado, como el no uso de cubrebocas, serán cerrados al público los partidos. En los estadios en donde no hemos tenido hasta ahora problemas de contagios, queremos tener medidas de carácter preventivo. Se reduce el aforo una vez más al 33% con el uso obligatorio de cubrebocas. E insisto, sin que suene amague ni mucho menos, pero si en los partidos de fútbol, en donde particularmente hemos encontrado que se ha flexibilizado la disciplina en el uso de cubrebocas, se quiere dejar el mensaje claro, que si hay algún partido de fútbol en el que la gente no traiga puesto el cubrebocas en el estadio, será cancelado, la entrada de gente a los estadios de los equipos que no hagan valer este principio. Uso obligatorio de cubrebocas adentro de los estadios y aforo máximo del 33%. Aquí en la capital ya se cerró el partido de los Pumas. El pasado domingo tuvieron que se jugar a puerta cerrada debido al incremento de contagios. No así el Cruz Azul, que jugó el lunes en el Estadio Azteca, un estadio todavía más grande que el estadio de CU. Quizá esas fueron las medidas que se tomaron por parte del equipo Cruz Azul para aceptar público en sus gradas. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que en su estado será obligatorio el uso de la cartilla de vacunación COVID
para ingresar a negocios y sitios públicos. Esto que hasta el momento no existe a nivel federal, no existe una cartilla COVID, existe un certificado, sí lo puedes bajar según las autoridades de salud, pero no hay una cartilla de vacunación COVID. Pero allá en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dice que se va a utilizar esta cartilla para ingresar a negocios y sitios públicos, aunque el mandatario local no aclaró a partir de cuándo se pedirá esta cartilla de vacunación, pero sí alertó sobre los niveles de contagio. La saturación hospitalaria, indicador al que el nuevo semáforo epidemiológico otorga mayor peso, se reporta en 7 estados, ya sea en cámaras generales COVID o en las destinadas a la atención de pacientes críticos, señala la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave. Colima, Yucatán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Nayarit reportan una ocupación hospitalaria superior al 70%, es decir, por encima de los niveles seguros de atención. Y aquí contrasta la información que ayer martes, nos decían las autoridades federales, en específico el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Si es que usted todavía le cree a este hombre, pues bueno, él decía que no es tan peligrosa la cepa Delta y que solamente está causando un 2% de casos graves que terminan en fallecimientos. Por lo pronto, esta red de infección respiratoria aguda grave indica, por lo menos en 7 estados de la República, un ingreso hospitalario superior al 70%. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que mandará la reforma electoral, aunque algunos se enojen. Aseguró que se necesita un INE que verdaderamente defienda a los ciudadanos y no sean producto de un acuerdo entre los partidos políticos. Y sí vamos a presentar en su momento la reforma electoral en el Congreso. Sé que no les va a gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo. Entre otras cosas, es mucho el gasto, cuesta mucho el aparato electoral, 20,000 millones de pesos. Entonces, eso no puede seguir sucediendo y sobre todo pues tiene que ser un organismo independiente, verdaderamente independiente, autónomo, que dé seguridad, garantías a todos los mexicanos, que no sea tendencioso, que no esté al servicio de nadie más que del pueblo. Ahí tiene razón el presidente, porque este Consejo General del INE, cuando se creó el Instituto Nacional Electoral, pasó de ser IFE a INE, efectivamente fue un acuerdo cupular entre los partidos que conformaban el Pacto por México. Ni siquiera hubo competencia, Dentro de la Cámara de Diputados, el PRI, el PAN y el PRD se repartieron a los consejeros y ellos mismos propusieron una sola planilla que estaba ya asegurada, que sería los consejeros electorales encabezados por la presidencia de Lorenzo Córdoba. Fueron los partidos políticos quienes escogieron a los actuales consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdoba. De ahí que tenga razón el presidente, los consejeros electorales son producto de una negociación de los partidos políticos y por ende defienden a los partidos políticos. Y si no, pregúnteles a quienes estuvieron buscando una candidatura ciudadana, verdaderamente ciudadana a la presidencia de la República. Ni un solo ciudadano que no haya pertenecido a un partido político logró la candidatura ciudadana a la presidencia de la República. Ni uno solo, porque Margarita Zavala era y es del PAN. El Bronco fue un producto también de partidos políticos para llegar al gobierno de Nuevo León. Armando Ríos Peter, que también buscaba la candidatura, también era producto del PRD. Prueba de ello es que fue candidato hace poco, candidato perdedor a la Ciudad de México, a ser legislador de la Ciudad de México por el partido Fuerza por México, ¿no? El único que quizá buscó esa candidatura, no la logró, fue Pedro Ferriz de Con, que no era integrante de ningún partido político, pero también su fama no le sirvió para tener la aceptación de la gente. Pero sí, el INE y sus consejeros son producto de los partidos políticos. ¿Y qué pasa cuando te pone un partido político en el cargo? Pues ¿a quién le respondes? ¿Al partido político o a la ciudadanía?
por más estridencia que se hagan en sus redes sociales. El presidente López Obrador también se refirió a todas las irregularidades y multas que se están interponiendo en contra del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. López Obrador le pidió a las autoridades electorales, en especial al Tribunal Electoral, que además de analizar las irregularidades, primero pongan la voluntad del pueblo que escogió a Samuel García como gobernador de Nuevo León. Escuchemos al presidente. Se debe también de tomar en cuenta al pueblo de Nuevo León que votó, que fue el día de la elección y ejerció su derecho a votar. Y eso es importante, esa es la esencia de la democracia. Puede ser que haya irregularidades, que haya manipulación, pero al final fueron los ciudadanos los que decidieron. Y la verdad, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio entrada a la impugnación que interpuso el bloque opositor en contra del resultado en la elección para gobernador que ganó la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado. El gobierno federal encontró 33 contratos de compra y mantenimiento del sistema de espionaje llamado Pegasus. La secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que estos contratos pertenecen a los sexenios del expresidente Felipe Calderón y el exmandatario Enrique Peña Nieto. Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba en el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York. Y está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio. Ahora vamos a la afectación a las arcas públicas por lo erogado a través de estos contratos. Suma alrededor de 1,970 millones de pesos. Esto es un poco más de 61 millones de dólares para la adquisición de software, de hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros. La comisión permanente no logró consenso para convocar a un periodo extraordinario para llevar a desafuero a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como al fiscal de Morelos. La oposición se acusó de traición por no haber apoyado la realización de ese periodo extraordinario a la brevedad. La pérdida de empleos generadas por la pandemia de la COVID-19 agudizó en 2020 la tendencia a la baja de los ingresos de los mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El año pasado, el ingreso corriente total de los hogares mexicanos se ubicó en 50,309 pesos trimestrales en promedio, lo que significó una caída real de 5.8% respecto a 2018, según la encuesta nacional de ingreso y gasto de hogares. Comparado contra el ingreso corriente en 2016, el de 2020 registra un descenso de casi el 10%. Esto es 9.7% debido a que en 2018 también fue a la baja en términos reales, al disminuir 4.16% respecto a los 2 años anteriores. Estamos pensando que al mes una familia promedio en México en el 2019 tenía un ingreso de 16,000 pesos mensuales. Si estamos pensando que trimestralmente eran 50. Ojalá, ¿no? Muchos estarán diciendo, ojalá que ese fuera mi ingreso. Pero ese es el promedio que hace el INEGI. Ahora no se ha tomado en cuenta, vamos a ver si mañana hablamos con alguien del INEGI, pues
pues toda la pérdida de trabajos que se dio durante 2020 y que se está dando durante 2021. Pero ahí están las cifras del INEGI, que generalmente siempre es muy seguro, ¿eh? La verdad es que es una de las instituciones más confiables que tenemos en nuestro país. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.